La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I'm so grateful to be here with you, especially now on the anniversary of the strike in Wuhan. Ahora estuvimos viendo lo de migrantes, vienen en caravana migrantes, porque seguramente me lo van a preguntar, de Honduras, de El Salvador, alrededor de 3.000, de 2.500 a 3.000. Tenemos más de 4.000 empleos ahí, en la frontera sur, disponibles. The government will give families of the victims who are Canadian citizens or permanent residents $25,000 per victim to assist with their immediate needs. Como adelantaba la ministra Montero, yo solicitaré la comparecencia a petición propia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en Congreso y en Senado. Entendemos, así lo ha entendido este Consejo de Ministros y Ministras, que el PIN parental supone una clara ruptura del Pacto de Estado. Esto es una cosa muy simpática, lo de llevar un PIN. Pero aquí hay un veto de algunos padres respecto a la educación pública. Y no ya a lo que a todos nos hace iguales. Es que no respetan el mandato constitucional. Es que no respetan la Convención de Derechos de la Infancia. Es que es una medida en la que nosotros no creemos, y además en la Consejería de Educación de Andalucía así se ha expresado, o sea que no va a ser implantado. Nosotros tenemos una consideración hacia lo que es nuestra sociedad a día de hoy, una concepción que es abiertamente liberal. La irresponsabilidad es tremenda por parte del Partido Socialista. Prefiere dividir a los españoles por la historia, por las creencias, por su moral, por sus sentimientos. Debates ya superados, debates ya completamente asumidos, dialogados, pactados, con tal de no asumir su incompetencia para gestionar. Traigo a este Consejo Ciudadano la propuesta de celebrar en marzo una nueva Asamblea Ciudadana de Podemos en la que encontrar colectivamente las mejores ideas y propuestas para adaptar nuestra organización a los nuevos tiempos que se abren. Son tiempos llenos de preocupaciones y llenos de ironías. Muy buenos días, cafetera. El PIN neandertal que se han sacado de la manga en la extrema derecha y con el que han conseguido drogar de nuevo a la derecha moderada se ha convertido en el tema de conversación y portada en toda la prensa. Que los padres puedan decidir qué materias morales se debe impartir a sus hijos es un mensaje tan sencillo como tramposo. Los mismos que piden clase de constitucionalismo o que segregan en sus colegios a niños de niñas o que entregan a sus hijos a las sotanas para que los engañen sobre la naturaleza de la ciencia, dicen ahora que no quieren que se forme ideológicamente a sus hijos. No dicen claro que las clases a las que se oponen están relacionadas con la tolerancia, con el respeto a los demás, con el respeto a la diversidad de las identidades sexuales, en fin, valores
constitucionales, que una vez más atacan los falsos constitucionalistas. Estos días las redes sociales analizan la medida con ironía. Aceptar que los padres puedan meter mano en las clases de sus hijos nos puede dejar todo tipo de situaciones ridículas. Los padres positivos empezarán a reclamar que sus hijos no deben aprender a restar, por ejemplo. Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que los padres querían mejorar la vida de sus hijos respecto a la que ellos habían tenido. Lo primero que nos dicen los expertos es que no hablemos de PIN parental. Es censura parental en todo caso. Pero nosotros preferimos denominarlo el PIN neandertal, que nos parece que recoge mucho mejor el espíritu, porque no hay más que ver el perfil de quienes están defendiendo ciegamente esa posición. La ultracaverna ha conseguido en todo caso lo que pretende: provocar otra vez a la izquierda y abrir un debate que, aunque se resolverá por la vía legal, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ya ha dejado la más rancia impronta en su camino. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Muy buenos días a todas, por fin es lunes, ya vuelve La Cafetera una vez más, este espacio de compañía en el que, bueno, podemos analizar entre todas qué es lo que le está ocurriendo a este mundo, qué es lo que está sucediendo con este nuestro pequeño mundo cada día más convulso, más agitado, donde los reaccionarios, los de las cavernas, los que temen la evolución, temen el avance, pues se despiertan, intentan imponer también su doctrina. Vamos a hablar de esto, lo vamos a analizar hoy aquí en el programa, porque además hoy es lunes, hablamos, ya sabéis, de feminismo, de LGTBI, de tolerancia, así que lo abordaremos aquí en el programa y también os pedimos vuestra ayuda para que participéis, porque independientemente de lo que hayan tratado de hacer, que es colocar esto en el debate, ya está hecho, ya está conseguido, ya no hay vuelta atrás. Y nos parece que es interesante porque nos permite, en primer lugar, dotar de munición a la gente para que sepa cómo abordar este asunto cuando sea interpelado, pues esta mañana cuando lleguéis a la oficina, en el bar cuando vayáis a tomar un café, en fin. Es importante que tengamos respuestas suficientes para esto, para lo que os pedimos vuestra ayuda. Almohadilla La Cafetera pin off. Almohadilla La Cafetera pin off. Y está bien, como dice Enrique Quesada, es verdad. Todos hablando de lo que la derecha quiere que hablemos, y es que las instituciones se han poblado de doctores en populismo. Y es verdad, lo cual hace más necesario que nunca que tengamos herramientas suficientes para poder contestar a todo este debate que se está generando. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Claro, yo me imagino, alguien como tú, cuyos padres son profesores además, pues es un tema que ha estado presente en los últimos días. Pero este ímpetu de algunos padres por intentar controlar lo que se imparte, las materias que se imparten a los hijos, es verdaderamente llamativo. Situaciones a las que cualquiera que pregunte a un profesor sabe que se enfrentan diariamente, porque hay padres que de pronto deciden que por la razón que sea que les surja, o familiar, o nostálgica, o cultural, deciden que hay ciertas cosas que no se deben enseñar a sus hijos, aunque sea en valores tan aparentemente indiscutibles como el de la tolerancia, ¿no? Yo creo que el problema es que le estamos dando voz a los que más gritan, como siempre. Y ese es el problema, que yo no creo que la mayoría de padres y de madres quieran este PIN parental. No creo que la mayoría quieran interceder en la libertad, digamos, de cátedra, ¿no? En la libertad que puedan tener los profesores y las profesoras a la hora de impartir contenidos. Igualmente, no existe esa cierta libertad que pueden tener los profesores y profesoras porque hay un currículum educativo, que eso además se organiza y se plantea en el Consejo Escolar, con lo cual ya hay unas reglas para esto. Y el hecho de que ahora, porque un partido quiera imponer sus reglas diciendo que es que la mayoría de padres y de madres quieren hacer esto, hombre, pues yo creo que no habría que darle primero altavoz, pero el problema es que ahora mismo el problema que tenemos es que no es que se les haya dado altavoz, es que se les ha permitido entrar en las decisiones de gobierno, y por eso tenemos que estar hablando hoy de esto, porque eso puede coartar la libertad de los alumnos. Bueno, el caso es que, en efecto, como dice María, está en el debate público, pero fijaos qué contradicción. El Papa Francisco, en el año 2017. I genitori sono custodi della vita del figlio, non proprietari.
e devono aiutarlo a crescere, a maturare. Decía el Papa Francisco en 2017, los padres no son los propietarios de los hijos, son los custodios. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it. Bueno, lo que es verdaderamente significativo, mañana lo hablaremos, porque esto no es una cosa que hayan improvisado aquí en España. Para empezar, esto ya ha sucedido. No sé si recordáis vosotros lo que ocurrió con Escolae en el gobierno de Navarra, que también la derecha atacó un programa educativo, un programa formativo que tenían algunos colegios, un proyecto piloto donde se les hablaba de tolerancia, y lo consiguieron llevar a la portada de los periódicos. Después, el recorrido legal que tuvo dio la razón al profesorado y también a la Secretaría de Educación que había desarrollado ese programa formativo. Así que legislativamente es verdad que después el recorrido que esto va a tener jurídicamente es muy limitado, porque tú no puedes imponer por razones morales, porque a ti te venga en gana, no puedes imponer tanto a tus hijos como al resto de los alumnos el modelo educativo que tú dices creer que se debe defender. Por cierto, el colegio es obligatorio. Tú tampoco podrías decir, es que según mis convicciones los niños no tienen que ir al colegio. No, esto no funciona así. O según tus convicciones no deben aprender matemáticas o ciencias porque tú eres terraplanista. Esto no ocurre así, no sucede así. Tú no eliges el modelo formativo, ¿no? En todo caso, 2 formas de participar en el programa. A través del hashtag #LaCafetera PIN-OFF. PIN-OFF. Pero está bien, porque nos permite colocar este asunto para debatir hoy el debate central de cómo impone la ultraderecha, la ultramontana, la ultracaverna, cómo impone su discurso, cómo impone también su ideología. Y, por cierto, no seáis ingenuos, ha calado profundamente en los padres ultraconservadores. No hay más que ver, darse un paseo por las redes sociales y cómo están contestando, por ejemplo, algunos debates. Pues os invito a que os paséis por las cuentas de Jueces para la Democracia. Las respuestas que están obteniendo de algunos padres que están en el mundo jurídico, que se han subido a las tesis de la extrema derecha. Bien, este debate no es nuevo. Este debate ya sucedió en Brasil, ya ocurrió en Brasil. Es un debate que se ha dado también en Estados Unidos. Es un debate que, como digo, en España tuvimos un primer conato con el programa Escolae en los colegios de Navarra, y no es un debate nuevo, pero que está utilizando la extrema derecha en lugares con las mismas fórmulas. Sacad las manos de la educación de nuestros hijos con los mismos recursos, digamos, que estamos observando ahora en este caso, ¿no? Así que os pedimos que participéis. ¿Qué opináis vosotros de esto? Y sobre todo una cosa que es lo que a nosotros nos parece más relevante. ¿Cómo contestamos a esto? Porque lo que queremos es que el programa sirva como herramienta para el que lo está escuchando, que dote de suficiente munición retórica para saber cómo participar en este debate, cómo intervenir en este debate. Así que vosotros, ¿qué argumento consideráis que tiene peso para esto? 627-002-002. 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Podéis dejar allí vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30-40 segundos, y un pequeño titular en texto. O bien a través del hashtag del programa. #LaCafetera PIN-OFF, con doble F. PIN-OFF. #LaCafetera PIN-OFF. Este PIN neandertal, un nuevo golazo de la extrema derecha que le ha colado al Partido Popular y que le ha obligado, le ha arrastrado hasta un debate en el que el Partido Popular no quería entrar hace una semana. Y ahora, la ironía del asunto es que, con toda la hipocresía que cabe en el debate político, el Partido Popular acusa al PSOE de haber resucitado este tema. Dice, busca dividir a la gente, no atender a sus preocupaciones. Pero si ha sido Vox el que lo ha impuesto y el que ha amenazado al Partido Popular y a Ciudadanos con no aprobar los presupuestos en Murcia, Comunidad de Madrid, en no apoyar los presupuestos en el caso de que no le apoyen en esta medida, de que no lo lancen al debate. Ahora, lo que sí podemos dar cuenta en este programa es de una extraordinaria capacidad para meterlo en la agenda pública, en el debate público. No había más que ver las redes sociales. Y por lo tanto, bueno, ha arrastrado directamente ese tsunami de barro directamente al Partido Popular, a Pablo Casado, que tiene un liderazgo bastante débil, bastante flojo, porque es constantemente arrastrado al debate ajeno,
constantemente arrastrado al debate de la extrema derecha. ¿Os imagináis a José María Aznar siendo arrastrado a un debate que no es elegido por él? Eso retrata también un poco la debilidad del liderazgo en el Partido Popular. Y quien ya empieza a ver, además, la dificultad para que Pablo Casado resista mucho tiempo. Bueno, Pablo Casado, con esta declaración tan hipócrita diciendo es ahora el Partido Socialista el que trata de dividir a la gente, cuando han sido ellos los que lo han lanzado al debate público. La irresponsabilidad es tremenda por parte del Partido Socialista. Prefiere dividir a los españoles por la historia, por las creencias, por su moral, por sus sentimientos. Debates ya superados, debates ya completamente asumidos, dialogados, pactados, con tal de no asumir su incompetencia para gestionar lo que os decía al principio, las preocupaciones reales de la gente, con las que se van a la cama y antes de apagar la luz de la mesilla no les deja conciliar el sueño. Eso decían desde el Partido Popular. ¿Cómo creéis que se contesta a esto? 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio y os pedimos que participéis, os pedimos que hagáis uso de ello. 627-002-002. Mientras tanto, desde el Partido Socialista, José Luis Ábalos tacha el PIN parental de veto parental, la capacidad de los padres para vetar qué asignaturas reciben sus hijos. Esto es una cosa muy simpática, lo de llevar un PIN. Pero aquí hay un veto de algunos padres respecto a la educación pública. Y no ya a lo que a todos nos hace iguales. Es que no respetan el mandato constitucional. Es que no respetan la Convención de Derechos de la Infancia. Es que no respetan lo que es el currículum de las escuelas, la autonomía, en este caso académica, docente. Atentan a un valor sustancial, que es el de la igualdad. La educación es de los pocos instrumentos que nos hace iguales, nos enseña a ser iguales. Resulta paradójico como la extrema derecha está cogiendo banderas que incluso la derecha había abandonado por causa del propio avance de la sociedad. Banderas como el matrimonio homosexual, que fueron combatidas, batalladas duramente por la derecha, por el Partido Popular, llevadas al Constitucional, pero son banderas que habían abandonado. Dejaron de recurrir a los tribunales con esta materia y dejaron el matrimonio homosexual impuesto. Ya a nadie se le ocurre en el Partido Popular defender públicamente que van a dar marcha atrás en el matrimonio homosexual. Están haciendo lo mismo que hicieron en la legislatura de Zapatero. Pero todas esas banderas que habían sido abandonadas, por ejemplo, la desigualdad en el machismo, feminismo, las coge la extrema derecha. Banderas que ni siquiera el Partido Popular ya llevaba, porque el propio, digamos, natural avance de la sociedad había hecho que el Partido Popular renunciase a intentar defender semejante vuelta atrás. Bueno, pues la extrema derecha no, las vuelve a levantar. Eso tiene consecuencias, polariza mucho la sociedad, es verdad que radicaliza una parte del electorado, es verdad que crea nuevos seguidores de ese tipo de ideología, en todo caso sigue siendo minoritaria, pero embadurna mucho el debate público. Probablemente eso es lo que va a hacer que a esta ultraderecha no le vaya tan bien como a otras ultraderechas en otros países, porque elige banderas que ya estaban superadas por la propia sociedad, por la propia evolución de la sociedad. Y es difícil que vuelvan a calarán en una parte de la población seguro, porque siempre hay un porcentaje de nostálgicos dispuestos a enganchar con ello, ¿no? Pero es difícil, en otros países han sido mucho más peligrosos, porque han agarrado banderas populistas mucho más cercanas a la gente, asuntos mucho más próximos al día a día de la gente, ¿no? Pero, en todo caso, claro, siempre va a haber un grupo de nostálgicos que se van a subir a ello. Yo creo que también esto va un poco de lo que decías, ¿no? Que la izquierda, o bueno, el centro izquierda ha intentado siempre tirar del Partido Popular, ¿no? Tirando del carro de los derechos sociales y, pues, en la mayoría de casos el Partido Popular, pues, no le ha quedado otra que asumirlo porque al final se ha beneficiado de esos derechos sociales. Véase el matrimonio homosexual, ¿no? Pero ahora el Partido Popular tiene otro agente que tira del carro, pero tira precisamente para retroceder. Y ese es el problema.
problema. Esa es la gran influencia que está teniendo la extrema derecha, no solamente para el Partido Popular, sino también para la propia sociedad. Por eso alertábamos ya desde aquí, desde principios de 2019, sobre ese ascenso, ¿no? Porque al final al Partido Popular el hecho de que la extrema derecha se haya desvinculado de su propio partido le ha hecho mucho más fuerte a la extrema derecha, y por eso yo creo que el discurso que hay, ¿no? De, bueno, es que la extrema derecha siempre estuvo. No, pero estaba de manera diferente. Estaba en el Partido Popular y ahora tiene mucha más fuerza, tiene mucho más peso, mucha más visibilidad, como estamos viendo, pero además puede tener hasta responsabilidades de gobierno, y estas son las consecuencias. Bueno, pues vamos a ver cómo es el desarrollo en las portadas. Este asunto, porque vemos que tienen como objeto provocar el debate en la izquierda, también conseguir múltiples seguidores que están haciendo de altavoz de la extrema derecha en las redes sociales. Pero hoy el periódico El País, claro, es que se está tocando la educación, que es un asunto extraordinariamente delicado en el debate social. Casado se vuelca con el veto parental y Ciudadanos se desmarca. Lo que sí que se está produciendo es una cierta conciencia en los medios de comunicación, especialmente en los progresistas. Veto parental ya es un concepto que está utilizando El País, hoy lo utiliza Público.es, y se está produciendo una cierta conciencia en los grandes medios de comunicación que no se les puede comprar la retórica del debate. Que la victoria de ellos consiste, por ejemplo, en conseguir que se denomine PIN parental algo que no es más que un veto o que es un PIN neandertal. Pero la extrema derecha conseguía hasta hace muy poquito imponer lo veréis, y todavía sigue habiendo tertulias y programas de televisión donde se sigue hablando de PIN parental, ¿no? No es lo que ocurre hoy en el periódico El País. Casado se vuelca con el veto parental y Ciudadanos se desmarca. Ciudadanos, que apoyó en Murcia la medida, la reconsidera. El PSOE moviliza a sus consejeros de educación. Van a plantar batalla legal en todos los frentes en los que puedan. Esto es muy importante, además. Bruno Bimbi ha escrito sobre... Vamos a hablar con él en el programa en estos días, porque es periodista en Todo Noticias, es doctor en letras, en estudios del lenguaje. Ha escrito, por ejemplo, libros como Matrimonio Igualitario y Fin del Armario, y ha analizado mucho el fenómeno de la extrema derecha y cómo se le combate. Y recomendaba Bruno Bimbi, le ponía un mensaje a Adriana Lastra en Público. Es un gran analista de esto, un gran experto en el combate contra la extrema derecha. Ha analizado mucho los fenómenos en Latinoamérica, de cómo la extrema derecha allí se ha despertado. Y le decía a Adriana Lastra que la mejor manera de combatirlo es directamente en los tribunales, que es la única forma, que el silencio, ignorarlo, mirar hacia otro lado como si no estuvieran, no soluciona el asunto, que la batalla se mide en los tribunales y que para eso, en efecto, el Partido Socialista además ha cogido esto como un ariete de combate y tiene que movilizar, como dice hoy El País, el periódico El País, que va a hacer a todos sus consejeros de educación en las comunidades autónomas para plantarle cara directamente y, bueno, manifestar que con esto no se bromea, es un derecho constitucional, pero en todo caso. Villacís, en efecto, Ciudadanos, se baja de este intento de la extrema derecha por marcar la educación. Es que es una medida en la que nosotros no creemos, y además en la Consejería de Educación de Andalucía así se ha expresado, o sea que no va a ser implantado. Nosotros tenemos una consideración hacia lo que es nuestra sociedad a día de hoy, una concepción que es abiertamente liberal, y como partido liberal que somos reconocemos toda la diversidad de la sociedad, y eso implica por conocerlo y por también educar en valores, que es básicamente lo que nosotros siempre hemos propuesto. Claro, porque en efecto, para Ciudadanos esto colisiona directamente con una visión liberal en lo social, dicen desde Ciudadanos. Bueno, lo que es cierto es que en el análisis en los espacios que hay Ciudadanos, en el análisis un poquito de los márgenes en los que se mueve la ciudadanía, en las encuestas, no hay suficiente público para dar la batalla en esta guerra. No la hay. Es una bandera, como decimos, que hasta la extrema derecha había abandonado ya. Es una guerra a la que habían renunciado. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que lo utilicéis, ya sabéis, para participar en el programa. Intentemos dotar de herramientas. ¿Dónde se debe librar este campo de batalla? ¿Cuáles son los argumentos que se pueden utilizar para combatir en esto? Hay uno muy claro. Las propias palabras del Papa en el año 2017. Los padres no son los dueños de los niños. I genitori sono custodi della vita del figlio, non proprietari, e devono aiutarlo a crescere
a maturare. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que lo utilicéis. 627-002-002. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Y bueno, seguimos aquí en la cafetera. Como adelantaba la ministra Montero, yo solicitaré la comparecencia a petición propia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en Congreso y en Senado. Entendemos, así lo ha entendido este Consejo de Ministros y Ministras, que el PIN parental supone una clara ruptura del Pacto de Estado y entendemos también que el PIN parental es un elemento claro de censura educativa y, sobre todo, de machismo. Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran. Así que, como veis, ha impactado de lleno en el debate público este asunto. Hoy, portada en el periódico El Mundo, portada en el periódico El País, dice: Pablo Casado defendió ayer con vehemencia una de las medidas estrellas de Vox, el veto parental que permite a los padres negarse a que sus hijos participen en actividades complementarias en horario escolar. El líder del PP aseguró en Murcia, primer territorio donde se aprueba su aplicación, que la polémica por su implantación es una cortina de humo y comparó el tratamiento del Ejecutivo a los alumnos con el de las dictaduras comunistas. Decía el líder del Partido Popular, que, como digo, cuyo liderazgo está demostrando ser bastante débil, porque se muestra siempre arrastrado por la extrema derecha, por el discurso de la extrema derecha. Pero fijaos que, según el periódico El Mundo, Pablo Casado y Manuel Valls están negociando un pacto electoral en Cataluña. Le va a ser difícil realmente mantener esas conversaciones si sigue aproximándose a la extrema derecha, porque Manuel Valls, otra cosa no, pero se ha demostrado como de los pocos que dentro del espacio liberal de Ciudadanos estaban defendiéndose frente al impacto del discurso de la extrema derecha en la política. Bueno, eso en lo que se refiere a la portada del periódico El País. Y mientras tanto, en la portada del periódico La Razón, Pedro Caballero, el presidente de CONCAPA: no permitiremos que el Estado adoctrine a nuestros hijos, dice el periódico La Razón. ¿Cómo que no lo permitirán? Lo están estimulando, están todo el día defendiendo, entre otras cosas, la segregación del alumnado en algunos colegios. También están defendiendo que se imparta como materias, además, que tengan peso en el currículum, la religión, por ejemplo. Así que no es verdad esto que están diciendo, pero, en fin. Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa. En la enseñanza pública, como los profesores han sido elegidos por oposición en función de sus conocimientos y no en función de su condición ideológica, política o sexual, como ocurre en la enseñanza privada, pues en la enseñanza pública un niño tendrá un profesor de matemáticas que será muy de derechas, tendrá un profesor de historia que será muy de izquierdas, de pronto tendrá un profesor de inglés que será homosexual, después tendrá una profesora de gimnasia que será bisexual. En fin, el niño estará siempre contemplando un muestrario tolerante de distintas opciones ciudadanas perfectamente legítimas, que sin embargo, si los padres tuvieran que elegir, tendrían siempre a eclipsar. Juanjo, 627-002-002, en efecto, porque también ha habido quien ha analizado el efecto que esto puede tener sobre la educación pública y el grado de deterioro que supone dejar que se intervenga, que se meta mano, que no tiene más que objetivo deteriorarlo de esa manera. Bueno, hay numerosos casos y numerosos testimonios publicados en las redes sociales sobre jóvenes que descubrieron que estaban siendo víctimas de maltrato, jóvenes que han descubierto espacios para la reflexión sobre su identidad sexual, numerosas personas que están escribiendo en las redes sociales diciendo lo que les ha aportado a ellos, y algunos profesores también que están escribiendo, que están indicando, bueno, los casos que han descubierto gracias, entre otras cosas, a estas materias que se imparten, casos de maltrato, de violencia intrafamiliar, de un montón de cosas que estaban silenciadas y que gracias a que se genera un espacio y un clima de discusión en el aula, consiguen que se denuncien y se pongan en marcha los protocolos de los ayuntamientos de protección. Así que
bueno, no será tan negativo. 627-002-002. Esto protagoniza la actualidad, aunque después está pues la propia acción de gobierno. Tenemos también una alerta roja en España una alerta por nieve. Un muerto y 8 provincias en alerta por nieve. El primer balance del día del temporal que ha causado fuertes rachas de viento, oleaje en las costas, con este temporal llamado Gloria. Hoy en las portadas también de algunos periódicos con las imágenes que ha dejado ese temporal. Además, una encuesta publicada en la portada de La Razón. Suspenso al gobierno. Irene Montero, la peor valorada, dice un periódico que ya se ha apresurado, cuando todavía no han empezado a gobernar, ya se ha apresurado a hacer un análisis de las encuestas con este ranking que han elaborado en su portada. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Es decir, si no lo estás haciendo, estás sola. Bueno, y luego hay opiniones que se han generado para todos los gustos sobre esta misma materia, también desde jueces para la democracia. Los magistrados advierten que la educación es un derecho de los propios niños, que educa en valores, por lo tanto tiene relevancia en el programa formativo. El PIN parental vulnera derechos de los menores, especialmente el derecho fundamental a la educación, y por tanto me parece comprensible que se presente un recurso para que se pueda dejar sin efecto. No olvidemos que los derechos de los menores siempre están por encima de todo, son el interés superior. Algunos padres se creen que pueden hacer sobre sus hijos lo que quieran o confunden sus derechos con los de sus hijos, pero eso no es así. De hecho, vemos en los juzgados muchas actuaciones de los padres que perjudican a sus propios hijos, y existe el derecho de los hijos a tener información y una educación sobre relaciones sexuales, sobre respeto a la igualdad, sobre diversidad, que esa solamente se puede dar en los centros educativos de una manera adecuada. El PIN parental vulnera... Eso es muy relevante porque, en efecto, los hijos tienen derecho a recibir información en materia de educación sexual, aunque los padres no quieran. Tienen derecho. Es un derecho lógico, no requiere de mucha reflexión para darse cuenta. Bueno, vamos a hablar de esto hoy a lo largo del programa, pero nos interesa sobre todo esta vertiente. ¿Cómo se contesta el discurso? ¿Cuáles son las respuestas que se debe dar a este discurso? Para eso, primero hay que conocer exactamente qué es lo que están defendiendo, y después también entender el impacto que está teniendo esto en la vida política, porque una vez más se arrastra el discurso de la extrema derecha a la derecha que se presentaba como moderada, de centro derecha, al Partido Popular. Un nuevo golazo de la extrema derecha al PP y al liderazgo de Pablo Casado. Bueno, mientras tanto, en el resto de informaciones, en el resto de noticias, hoy en la portada del periódico El Mundo, la confesión ante el juez del socio venezolano de la trama que se suicidó en Madrid. El ministro de Chávez exigió que Morodo le rindiera cuentas a él. Juan Carlos Márquez fue directivo de PDVSA, socio del exembajador de Zapatero en una red corrupta que desvió a España 35 millones. Morodo se reunía directamente con el ministro. Yo firmaba por delegaciones un asunto de Esteban Urrestieta, cargado de confusión y cargado de divagaciones en torno a una presunta trama de financiación, una trama corrupta, y se le ha buscado vínculos indirectamente para sacar en la portada el nombre de Zapatero. En otras materias ya sabéis que se ha anunciado, Pablo Iglesias convoca para marzo. Hace falta cuidar y poner los círculos a punto, y es más necesario que nunca poner a nuestro partido a trabajar junto a las fuerzas políticas hermanas que somos Unidas Podemos para armar con los movimientos populares un bloque histórico de cambio. Por eso, tras haber hablado con las secretarías de organización y círculo, traigo a este Consejo Ciudadano la propuesta de celebrar en marzo una nueva Asamblea Ciudadana de Podemos en la que encontrar colectivamente las mejores ideas y propuestas para adaptar nuestra organización a los nuevos tiempos que se abren.
Quiero deciros también que para mí será un honor presentarme como candidato para que, si así lo quieren los inscritos e inscritas, seguir siendo vuestro secretario general. Sí, en efecto, se vuelve a presentar como secretario general. Convocan esta Asamblea Ciudadana para el mes de marzo. Se convoca desde Unidas Podemos y Pablo Iglesias volverá a presentarse a secretario general. Bueno, otro de los asuntos, claro, porque también se discutía mucho cómo, qué consecuencias, qué efecto tendría sobre los círculos, sobre la militancia de Unidas Podemos, este acuerdo con el Partido Socialista. ¿Ha insuflado algo de optimismo dentro de los círculos de Podemos? ¿En qué estado está de temperatura el termómetro del descontento o del grado de satisfacción de la militancia de Unidas Podemos para con su secretaría general, para con su equipo? Después de estos movimientos, pues lo podremos ver en un mes, en el mes de marzo, en un mes y medio. Joder, he terminado yo de ver la serie Peaky Blinders. Yo no sé si la habéis visto vosotros, pero es una serie de televisión, tiene 5 temporadas, ahora están rodando la 6ª temporada, empiezan a rodarla ahora, 5 temporadas. Y entonces es la historia de una banda de mafiosos, lo interrelacionan con hechos históricos también, está muy bien, de una pequeña banda de mafiosos, pero un poco de barrio, que va creciendo, que va aumentando su poder en el Reino Unido. Maravillosa, bastante violenta, eso sí, bastante violenta, pero una serie excepcional. Y en la última temporada, la última parte de la última temporada, es el surgimiento del fascismo, con un líder súper carismático fascista. Bueno, si os traigo los fragmentos del audio, alucináis, porque es exactamente como denuncian las mentiras falsas, la campaña de envilecimiento en los medios de comunicación contra ellos, la victimización. Todos y cada uno de los asuntos, de los elementos que tocan, que son ni más ni menos que el uso que hace el fascismo del discurso, de la retórica, que lo hacía en tiempos de Mussolini y de Hitler. Bueno, si lo veis descrito ahí, es pavoroso porque conecta perfectamente con los fenómenos, con lo que está ocurriendo actualmente en nuestro pequeño mundo. En Peaky Blinders, la última temporada, el surgir del fascismo, y también se discute mucho cómo acabar con ello. Sale Winston Churchill, que dice, la única manera de acabar, dice, uno puede cortar la hierba todo lo que quiera, que vuelve a crecer, la única manera es arar el terreno, decía Winston Churchill. Bueno, muy interesante, una serie muy interesante, es ficción, pero muy interesante porque tiene elementos cogidos de la actualidad real, de la historia, y nos permite reflexionar en torno a eso. Peaky Blinders. Bueno, además, también, en los digitales, hoy, en Público, en efecto, Trapero y la cúpula de los Mossos se van a sentar en el banquillo por rebelión, una rebelión descartada por el Supremo. Y lo vemos hoy también, por cierto, en la portada del periódico ABC. Lleva este asunto: el brazo policial del 1 de octubre al banquillo, el juicio contra la cúpula de los Mossos por su papel en el referéndum ilegal, prueba de fuego para la Fiscalía tras la polémica designación de Dolores Delgado, dice el periódico ABC, que conecta todas las cosas a la vez. Pues hoy en Público también este es el asunto de portada, además de la tramitación de los presupuestos. Dice Público.es que va a ser lo que va a marcar la agenda del gobierno hasta verano. Y una cosa que nos interesa mucho, Alberto Garzón ha anunciado que va a iniciar una verdadera guerra contra las casas de apuestas. Ahora quiere regular la publicidad de las casas de apuestas, dice que es la ley de la selva, y hace un análisis en Público.es sobre las casas de apuestas. Dice, en el corazón de las casas de apuestas de Madrid trocearon Eurovegas y nos lo metieron en Carabanchel. En Público.es dice, apostar en el distrito madrileño es fácil. Hay el doble de casas de apuestas que en Barcelona, se arremolinan en torno a los lugares más concurridos y los vecinos observan extrañados la llegada de tantos lugares para el juego. Es el retrato de otro barrio pobre repleto de tentaciones para los ludópatas, el que lleva hoy en sus páginas Público.es, donde cuenta que solamente en Carabanchel hay 80 salones de apuestas en un solo barrio y 3 bibliotecas públicas. 80 salones de apuestas frente a 3 bibliotecas públicos. Este barrio obrero, dice, donde se acumulan las salas de apuestas,
dice, lleno de pequeños horizontes de neones, y así en 20 metros se pueden probar suerte con más de 100 tragaperras diferentes, pagar combos de apuestas deportivas, jugar a la ruleta, algo que están denunciando todas las organizaciones contra la ludopatía, de cómo se está convirtiendo esto en la nueva toxicomanía de los barrios para los chavales, para los jóvenes. Y hoy denuncia esto Público.es en su portada también. Casado defiende la censura parental y acusa al gobierno de usarla para tapar a Delgado, hoy en la portada de Público.es. Y alguna explicación sobre esto nos la proporciona también hoy el Diario.es en su portada con otro tema. Los obispos se preparan para la batalla con Carmen Calvo, que va a controlar los asuntos relacionados con la Iglesia. Así que, claro, ahora entendemos también que el PIN neandertal, pues también está siendo una herramienta de gran seducción para la Iglesia y para la competencia de la Iglesia frente al Estado, para la batalla de la Iglesia frente al Estado. En el Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo, dice el Diario.es, la gestión de la libertad religiosa corresponde al Ministerio de Presidencia, que encabeza la vicepresidenta primera, y los acuerdos Iglesia-Estado, la nueva ley de libertad religiosa y de conciencia o el futuro de los bienes inmatriculados pasan ahora a la cartera de Carmen Calvo. La Conferencia Episcopal ve con preocupación la interlocución directa de Calvo con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, tras la exhumación de Franco. Hay preocupación en el seno de la ultraconservadora Iglesia Católica en España por la relación que, sin embargo, ha conseguido Carmen Calvo con el Vaticano, así que creen que puede saltarlo. Así que nadie se engañe. Veremos cómo la Iglesia pues terminará conectando con todos estos movimientos y con todos estos debates relacionados con el PIN parental y con todas estas cosas. Por cierto, muy interesante lo que dice Escolástica. Os estamos pidiendo a través de las redes sociales también vuestra ayuda para analizar, para dar respuesta, buscar herramientas para poder contestar a este discurso único. Y nos decía Escolástica, la educación no solo afecta individualmente. Que un alumno sea homófobo afecta a toda la sociedad. Por eso nadie tiene derecho a que sus hijos conozcan esos valores. Deben ver y elegir. Dice, por eso evolucionamos. Porque si no, la homofobia se termina imponiendo. De hecho, en esta misma línea, un tuit muy retuiteado de Juan Pisuerga, @Juan Pisuerga, decía, si tu hijo no se vacuna, se lo puede pegar al mío. Si a tu hijo no le educan contra la homofobia, puede pegar al mío, que es precisamente el mismo mensaje, ¿no? La corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas de respetarnos en esta sociedad. Una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Jesús Costa, presidente del colectivo No Te Prives, que es el que organiza las charlas de educación afectivo-sexual para jóvenes en Murcia. Aquí en la sección de feminismo nos importa la igualdad y creemos que precisamente para eso hay que atender a la educación en igualdad y por eso mismo te llamábamos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Te queríamos primero pedir que nos explicases en qué consisten estas actividades y qué objetivos tienen. Bueno, nosotros las llamamos charlas en diversidad afectivo-sexual de género y familia, porque lo que se pretende con estas charlas, aparte de cumplir con las órdenes constitucionales, que parece que se nos olvida, que pues educar en valores que muchas veces en los centros educativos, si siguen solo lo que es el currículum escolar, no viene en los libros. Hay que educar en valores que ayuden a los menores a crearse una personalidad crítica. A partir de ahí, lo único que queremos hacer es mostrar a los menores una diversidad, tanto a la hora de entender que pueden querer a quien quieran,
como de que pueden sentirse como quieran. Estamos hablando en realidad de la orientación y la identidad. Pero no se trata de un adoctrinamiento, no se trata de convencer a nadie de que sea trans o de que sea gay o lesbiana, sino simplemente mostrar que en la sociedad existen distintas maneras de ver la vida, distintas maneras de querer y de sentirse. Y muchas veces esas personas no tienen referentes en su familia, por eso es necesario que en las escuelas se muestre que hay una diversidad y frenar, por ejemplo, el acoso homófobo. ¿Cuánto tiempo lleváis impartiendo estas clases? Bueno, las charlas se están impartiendo a través de un programa que se llama Red Educa. Nosotros estamos federados en la Federación Estatal y desde el 2010, quiero recordar, un poco antes, ya se empezó con este plan, que ya te digo, viene regulado en las leyes y cuya documentación, material didáctico y todo lo necesario está colgado en redes y fue en su momento admitido y, aceptado por el Ministerio de Educación. Se ha hablado también de los riesgos que hay para los alumnos que no cuenten, que sufran esta implantación de lo que llaman el PIN parental. De hecho, ha habido algunos artículos de alumnos que decían, si a mí no me hubiesen impartido este tipo de clases, hubiesen influido también en mi vida, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de los alumnos que ahora, pues se tengan que enfrentar a este PIN parental y que a lo mejor pues sus padres no quieran que impartan estas clases? ¿Cuál es el riesgo que corren? Claro, fíjate, es que estamos utilizando mal el lenguaje. Esto no es un PIN parental, esto es una censura. Porque el PIN parental se utiliza de esta manera, que es positiva, cuando los padres quieren frenar de ciertos contenidos que son nocivos para el crecimiento de los menores. El utilizar el PIN en esto luego podría ser hasta delictivo, porque en principio el problema de que los menores no tengan una visión total de lo que es la sociedad, pues aparte de que puede crearle el que se puedan sentir discriminados. Y te pongo un ejemplo, que con ejemplos como mejor se ve. Si hay menores que en su familia la homosexualidad o la transexualidad se ve como una enfermedad, y ese es el mensaje que tienen desde su familia y su gente más cercana, si no hay un ámbito en el que ellos puedan ver que esa realidad existe y que no se tienen por qué sentir avergonzados ni se tienen que sentir como enfermos, con el tiempo van a sufrir, pueden sufrir acoso y también pueden no aceptar lo que es su identidad, con los problemas psicológicos que esto lleva con el tiempo. Es que parece que las personas LGTBI nacemos a los 30 años y somos LGTBI a los 30 años. No nos damos cuenta que desde que nacemos estamos sufriendo una discriminación, y esa discriminación pasa por no tener una visibilidad y que no se acepte la diversidad. Y con las familias pasa lo mismo. Si en los centros educativos, aunque fuera de ellos diga que se acepta el que haya distintos tipos de familias, no hay un ejemplo de cuáles son los tipos de familias, solo se habla de familias con papá y con mamá, pues la verdad es que se vuelve a tener una imagen de la realidad muy sesgada, que no es buena, porque luego vienen los problemas, luego viene la no aceptación y luego viene el sentirse discriminado y el sentirse diferente. Y eso es lo que no es bueno. Además, hay un manifiesto apoyado por cerca de 100 entidades en el que se exige, ¿no? Más de 100 van, sí. Pues mira, más de 100 para pedir el fin de esta actividad. Y también hemos visto que había una petición de Change.org. Yo te quería preguntar si habéis recibido alguna respuesta institucional. Bueno, es más respuesta institucional que el presidente del Gobierno y la ministra digan que van a llevar a los tribunales una norma que a todas luces es ilegal, por mucho que los partidos de derecha, en esta lucha que tienen por sus votos y su cuota electoral, se opongan a esto, pues la verdad que nos parece que es una buena medida, porque lo hemos estado reclamando desde hace mucho tiempo. Los colectivos no podemos estar, sobre todo porque no tenemos medios, estar haciendo este tipo de actuaciones. Podemos denunciar, podemos salir a la calle y podemos seguir dando las charlas en los centros educativos, pero no podemos meternos en este berenjenal. Por eso, cuando desde la mayor instancia del Estado nos dicen que van a apoyar el que
no se implante la censura parental, pues nos parece estupendo. ¿Estáis en contacto con profesores? ¿Qué os dicen? Pues mira, nosotros desde que estamos dando estas charlas, lo que ha sido el inicio fue, bueno, pues digamos que costó trabajo porque no había centros que se atrevieran a dar este tipo de charlas. Pero una vez, desde el año 2010, que se han implantado y que se han estado dando, no ha habido ningún problema. Bueno, sí puede haber centros que no pidan este tipo de actividades, pero una vez que se dan, se piden, se meten dentro de la PGA y se consideran actividades complementarias y son evaluables y obligatorias, no hemos tenido más problemas que, bueno, pues algún padre que ha pedido más información. Pero fíjate qué interesante. A lo largo de todos estos años, a raíz de la implantación o del desarrollo de estas charlas en los centros educativos donde hemos ido, muchísimos menores se han acercado a la técnico que ha dado estas charlas para contarles sus propios problemas o problemas de personas que tiene cercanas. Y de ahí, luego, pues bueno, lo hemos estado atendiendo en nuestro colectivo. Pero no se trata de que a raíz de las charlas se han hecho 4 transexuales, 2 bisexuales y un gay, no. Resulta que son realidades que estaban y no han tenido otro momento en el que en su centro educativo, entendiendo que tienen que darle valores para desarrollar su personalidad, ha habido unas charlas en las que han dicho, oye, mira, pasa esto y tú puedes ser una de esas personas, no o no. Aquí tienes cuáles son los, bueno, pues cómo puedes sentirte, qué puedes hacer y no te sientas mal. Y nos han llamado a raíz de eso muchos menores con los que, bueno, pues o están en el colectivo o se ha hablado con sus familias, o sea, no ha habido ningún problema. ¿Qué recomendación hacéis a los padres y las madres de estos alumnos? Pues sobre todo que se informen, que no se dejen llevar por esta, la publicidad que se está haciendo de esta censura es al revés. Nos están diciendo que vamos en contra de los derechos de los niños y que estamos limitando el derecho de los padres. Yo les diría que por favor piensen lo que les están diciendo y lo que llegan a pensar. No se está limitando en ningún momento el derecho de los padres, porque aquí no se trata del famoso artículo de la Constitución que nos dicen que los padres tienen derecho a la educación moral y religiosa de sus hijos. Por supuesto que sí. Ahí nadie se mete. Pero es que esto no se trata de una cuestión de moral. Esto se trata de una cuestión de valores, que lo dicen tratados internacionales, que lo dice la propia Constitución y que lo desarrollan las leyes. Y mira, un dato que leí el otro día. Dice el Consejo de Europa que el 60% de los estudiantes madrileños ha presenciado situaciones de acoso homófobo o transfófobo. El 60%. Si no se le da a los menores instrumentos para que puedan luchar contra esto, puedan sentirse que no son diferentes o puedan entender que se está dando un caso de homofobia y lo puedan denunciar porque no lo conocen ni saben lo que es, pues en vez del 60, en poco tiempo vamos a llegar a un tanto por ciento mucho más alto. Y eso es lo peligroso, porque ellos lo que no se dan cuenta es que limitando la realidad que pueden ver sus hijos, están limitando la posibilidad de ser libres. Y bueno, al final, por encima de la libertad de los padres está la educación de sus hijos. Y eso no solo lo hacen ellos, eso lo hacen los centros educativos y la sociedad en general. Por último, te queríamos preguntar, además aquí en el programa hacemos mucho este ejercicio, ¿no? ¿Cómo rebatir? ¿Cuál es el argumento que tenemos que utilizar a la hora de rebatir este tipo de, las personas que defienden este tipo de iniciativas que buscan el retroceso de la sociedad? Pues mira, yo podía recargarlo que por encima del consentimiento que quieren tener la familia está el interés superior del menor. Y hay que garantizar la educación en libertad. Si se le priva de este derecho, se le priva el derecho a crecer en libertad. Y eso es lo grave. Una familia que tenga valores religiosos, por supuesto que los tiene que seguir teniendo, pero esos valores religiosos no pueden estar en contra
de lo que es la realidad en la que vivimos. Y en la realidad en la que vivimos hay personas trans, hay personas LGTBI. Entonces, si se lo niega, le están negando un crecimiento y, bueno, en la casa de cada uno, pues entiendo que puede hacer lo que quiera, pero prima el derecho al crecimiento en libertad de los menores. Pues Jesús, muchas gracias por atendernos. A vosotros siempre. Voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, ¿que amáis a vuestra patria? ¡Fachas! ¿Que queréis a España? ¡Fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, que se exhiban de forma poco decorosa y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Estás escuchando La Cafetera. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que además aquí en el programa, en La Cafetera, hacemos un viaje, una fotografía, un rastreo por la información internacional, por las imágenes que nos llegan a través del espacio, del satélite, si focalizamos en lo que está ocurriendo en algunos países. Andrés Manuel López Obrador en México ofrece 4.000 empleos en la frontera sur a los miembros migrantes de la caravana. Ahora estuvimos viendo lo de migrantes. Vienen en caravana migrantes, porque seguramente me lo van a preguntar, de Honduras, de El Salvador, alrededor de 3.000, de 2.500 a 3.000. Unos que quieren entrar por Tapachula, otros por El Ceibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de 4.000 empleos ahí, en la frontera sur. El conflicto interfronterizo que no termina de resolverse y que pretende ser paliado en parte con este ofrecimiento de 4.000 empleos en la frontera sur. También en Suiza, Greta Thunberg, en la huelga del viernes en Lausana con la ciudad de Suiza. Y Greta Thunberg que sigue muy, muy activa. I am so grateful to be here with you, especially now on the anniversary of the strike in Lausanne. La joven que se ha convertido en todo un icono global, en todo un icono en la defensa del medio ambiente contra el cambio climático. Trudeau, en Canadá, anuncia compensaciones para las víctimas del avión derribado por Irán. The government will give families of the victims who are Canadian citizens or permanent residents $25,000 per victim to assist with their immediate needs, such as funeral arrangements and travel.
Y mientras tanto también cumbre sobre Libia, donde han pactado que no haya injerencias extranjeras en el conflicto. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Es básicamente el foco, ¿no? Sí, realmente, ya lo comentábamos la semana pasada, hay una gran preocupación internacional por el conflicto en Libia, por cómo se está recrudeciendo y sobre todo por lo que puede implicar si va a más. Y sobre todo había una gran preocupación porque, a pesar de que se trata de una guerra civil, de una situación muy complicada, un polvorín en el que además en Libia pues hay un auténtico caos de milicias y de distintas tribus que luchan. Se han formado ahora mismo dos bandos más o menos, lo comentábamos, lo que llaman el gobierno de acuerdo nacional, y luego por otro lado digamos las milicias que respaldan o que están un poco comandadas por Khalifa Haftar. Este fin de semana, ha habido una cumbre en Berlín al máximo nivel. Para que os hagáis una idea, han estado Vladimir Putin, por supuesto Angela Merkel, pero ha estado Mike Pompeo de Estados Unidos, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Ursula von der Leyen y Josep Borrell por parte de la Unión Europea, gente de la ONU, enviados especiales de la ONU. Ha sido una cumbre al máximo nivel porque realmente existe el temor de que este conflicto siga escalando, ya lo hablábamos la semana pasada, y termine desestabilizando por completo a un país que, recordémoslo, tiene unas importantes reservas de petróleo. De hecho, hay empresas francesas y italianas que tienen importantes, que digamos que son clientes y que compran buena parte de su petróleo ahí. Sobre todo, además, tiene también, es una de las lanzaderas de la inmigración hacia Europa, y además, pues ejerce ahí una especie de pieza de contención en toda la zona de Oriente Próximo, que está bastante, pues en este momento con bastante problema y con bastante tensión. En este sentido, la cumbre, la hablábamos la semana pasada, había un intento de lograr que las partes en conflicto firmaran un alto el fuego. Al final no fue posible, y esta cumbre lo que sí ha acordado es a comprometerse a que todas las partes, todos los actores internacionales que estaban interviniendo bastante en Libia, pues se contengan, es decir, que ya no haya más injerencia extranjera. Los dos bandos que os acabo de comentar pues contaban con diversos apoyos, ¿no? Rusia, por ejemplo, pues estaba detrás del mariscal Haftar. Turquía, que era el otro gran, digamos, actor internacional en este conflicto, pues apoyaba al gobierno del acuerdo nacional. Y además ha habido muchísimos intereses y otros muchos países, Emiratos Árabes, Jordania, en fin, también Rusia, como os digo, bastante involucrado. Francia, que en este contexto se ha desmarcado un poquito de la posición de la Unión Europea, que era de apoyo al gobierno del acuerdo nacional y respaldaba un poco al general Haftar, pero en realidad lo que hay, en fin, temor es porque se termine de desestabilizar. Y hasta ahora seguían luchando en gran parte gracias a la ayuda y al envío de armas desde el extranjero. En este sentido, vamos a ver, se han intentado rebajar las expectativas a pesar de que han asistido pues estos grandes líderes que acabamos de comentar. Es verdad que no se ha conseguido un gran resultado, pero digamos se han empezado a poner las bases para intentar que la política, que el conflicto se vuelva a solucionar por la política. Desde hace 9 meses es verdad que además los combates en Libia se han recrudecido y realmente hay un gran temor de que la ofensiva que ha declarado el general Haftar para conquistar Trípoli pues termine en un auténtico baño de sangre y termine en una guerra civil en toda regla. Vamos a ver, ya os digo que se ha intentado rebajar las expectativas, pero sí parece un paso importante de cara a intentar buscar una solución en el conflicto, porque hasta ahora la implicación de potencias extranjeras, cada una lógicamente defendiendo sus propios intereses, pero sí que ha tenido un papel fundamental en este conflicto. Vamos a ver un poco en qué deriva todo esto. Los que han participado, incluso Josep Borrell, por ejemplo, decía algo así como que es un primer paso, ¿no? Que va a haber necesidad de seguir trabajando mucho en este conflicto, pero bueno, hay un primer paso, un acuerdo de todas las potencias extranjeras de intentar no interferir y sobre todo no vender más armas para que no siga la escalada de este conflicto. El conflicto en Libia, el pacto para que no haya injerencias extranjeras y, en todo caso, una gran atención internacional por lo desestabilizador de toda la zona, lo que podría suponer y el efecto contagio que podría acarrear. Bueno, pues vamos a seguir en todo caso ahora conectados, seguimos hablando con Pilar de la Peña, pero ya sabéis que aquí en la cafetera tenemos dos agendas. Por una parte, la agenda de setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, que nos sirven un poco para contestar a aquellos asuntos que son colocados en la mesa de las redacciones, y la agenda de la cafetera, esas noticias que vosotros consideráis que tienen que tener relevancia, que tienen que tener peso. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo.
lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y ya que hablamos de educación, nos enviabais una información que destacaba el diario.es y hablaba de que los países dedican más dinero a educar a sus alumnos más favorecidos que a los pobres. Esto es una de las conclusiones de un estudio de UNICEF que ha analizado 42 países y lo que concluye es precisamente esto, que dedican más del 20% de sus recursos educativos al 20% más rico y menos del 20% al más pobre. Además dicen que las diferencias son más grandes en los países con menos recursos y que de media las naciones invierten el 15,8% de sus presupuestos en los estudiantes menos favorecidos, el 15,8% frente al 26% para los más acomodados, lo que evidentemente acrecienta la desigualdad entre estudiantes. Y luego también nos llevabais hasta Moria, una vez más, el campo de Moria, que acoge a cerca de 20.000 personas hacinadas. Nos enviabais un tuit de una periodista de la revista 5W, Ana Surinyak, que decía recordaba que el 40% de las personas que malviven, decía, en el campo de Moria son niños. Cuando amanece, el sonido que más llama la atención son las toses y los llantos de los más pequeños. Esto evidencia la situación crítica en la que se encuentra este campo, que además sobre este campo conocíamos este mismo viernes las imágenes de la protesta delante del campo de refugiados de Moria después de la muerte de un joven de 19 años, lo que evidencia, como digo, la situación en la que se encuentra. Y el contexto, además, nos enviabais, el contexto es que el gobierno conservador griego ha restringido las condiciones de acceso al asilo y prometió acelerar las devoluciones a Turquía de personas, decían, cuyas demandas de protección internacional sean rechazadas y el traslado rápido de los demás a la parte continental del país. Así que, mientras el campo de Moria se encuentra en una situación cada vez más crítica, el gobierno también endurece las medidas para estas personas. Y también nos hacíais llegar el SOS que ha lanzado Open Arms. Óscar Camps, en público.es, decía: si en un mes y medio no conseguimos el dinero para poner el barco en condiciones o cambiarlo por otro, tendremos que plantearnos paralizar las operaciones en el Mediterráneo. Explican que la continuidad del Open Arms está en riesgo, lo cuentan desde su propia web, y explican que hace meses que las averías dificultan su misión en el mar. Y de hecho, dicen, en poco más de 2 años, este viejo remolcador ha salvado más de 6.000 vidas. Pero su motor se agota y necesita una reparación definitiva que no podemos afrontar. De hecho, varios periodistas también han lanzado varios artículos sobre este OS que está lanzando Open Arms precisamente para hacer una labor que deberían estar cubriendo las instituciones. Y para terminar la agenda de la cafetera, terminamos también con otro informe, como empezábamos, el recogido también por el diario.es, y habla de que el trabajo de cuidados no remunerado de mujeres en el mundo equivale a $10,8 billones anuales, según Oxfam Intermón. La ONG ha publicado un informe donde vincula la desigualdad económica fuera de control, dicen, con los trabajos de los cuidados mal o no remunerados, llevados a cabo principalmente por mujeres y por niñas. En el caso concreto de España, dicen que el valor de los cuidados no remunerados fue de 180 millones de euros y 130 millones de horas. Por eso mismo, desde Oxfam piden al Gobierno que las trabajadoras del hogar igualen todos los derechos laborales del resto, como también piden una renta mínima garantizada.
Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. Me decía María, ¿querías hablar algo en la sobremesa cafetera? Lo he enviado al grupo de WhatsApp que tenemos, con el que nos comunicamos aquí en el programa, y lo había enviado este fin de semana porque me hizo mucha gracia ese tuit. Es un tuit de Sergio Jiménez que decía: me da un libro para hacer amigos, calvo de mierda. Y entonces está bien porque es un chiste muy antiguo, es un chiste como muy conocido, ¿no? Pero me hace gracia porque viene a ser una mañana cualquiera en Twitter. Entonces, es como la manera de aproximarse de algunas personas, ¿no? Y además ves que tienes algún tipo de sintonía, o sea, no es una persona con la, sino que podrías, dices, más o menos ves su timeline y ves que es gente con la que podrías tener una buena relación. Pero hay gente que se aproxima así. Yo tengo un amigo que, ya lo conté aquí alguna vez, que decía cuando era pequeño que nos pegaba un montón, nos pasaba. Ahora es uno de nuestros mejores amigos, porque además de pronto un año sufrió una transformación increíble. Se fue un año al extranjero y cuando volvió era todo un amor. Pero él dice que es que no nos pegaba en plan bullying, sino que no podías jugar con el deporte porque era muy bruto. Era el típico niño que empujaba, que era como muy... Entonces nadie quería ir con él, pero tampoco nadie quería ir enfrente de él, porque sabía así. Bueno, se lo tomaba muy en serio, él, lo de jugar al básquet, sí. Y entonces luego con el paso de tiempo se volvió un auténtico amor, pero nos decía, es que yo buscaba el amor empujándos. Yo buscaba el cariño empujándos. Claro. No sé, pero bueno, los tiempos han cambiado mucho, pero sí me hace gracia porque es verdad que este o sea, chiste retrata un poco... El buscar casito, ¿no? Pegándote. Sí, o sea... Es intentar llamar la atención, ¿no? Eso le pasa a muchos niños cuando los ves, ¿no? Que no saben realmente cómo conseguir la atención que quieren y a veces recurren a ese tipo de cosas, ¿no? A pegar, a insultar o a hacerse notar. Es algo que se ha visto tantas veces a tu alrededor y, claro, en realidad, hasta que ellos mismos entienden que es la peor manera de conseguir cariño o atención, ¿no? Pero es verdad que es algo bastante habitual, por desgracia. Sí, de hecho yo lo recuerdo, ¿no? En el patio y decían, no, es que os gustáis o le gustas o tal. Y era, ya, pero me está pegando. O sea, entonces era una manera incluso de ligar. Sí, totalmente. Sí, y no solo pegar, sino molestar. O sea, ¿no? Sí, no era tanto pegar, sino molestar, el pinchar, los insultos. Lo atribuís exclusivamente a los niños, pero no es una conducta exclusivamente de los niños. No, yo digo que con suerte algunos niños maduran y se dan cuenta de que eso es un error, pero por desgracia hay otros que no. No, hay gente que entiende las relaciones humanas, las entiende en esos estándares. Entiendo también que tiene que ver con eso, que tiene que ver con lo que dice María, acercarse, llamar la atención de alguna manera, y además nos equivocamos. Yo por ejemplo, siempre que he ligado, he sido muy patoso. Soy mucho más tierno, mucho más cariñoso, mucho más amable, mucho más, pues eso, apochable, mucho más osito en la vida real que en el proceso de empezar a ligar. De esto seguro que María Galería podría dar algunas Algún día le preguntaremos. Necesitamos llamarla. Sí, porque soy como pinchoncillo. O sea, pinchón. De ese tipo de cosas de... Bueno, pero no sé qué... Pinchoncillo. Pero eso es normal, ¿no? No, yo creo que me equivocaba y no aprendí yo en esto. No me enseñaron a aprender. Pero es una manera también de tontear, ¿no? Pinchar. Pero es una manera, a ver, creo... con unos límites, evidentemente, porque si no... Punto es que eso te pasa a ti también, quieres decir, porque es que eso yo creo que es una característica aragonesa. Ya, no lo quería decir. ¿A que sí? ¿A que es verdad? Sí. Yo he llegado a que sí, que somos como un poco provocadores en Aragón. Entonces es como que hacemos un poquito, que nos acercamos un poquito. Por ejemplo, pues eso, que resbala, vas con alguien que te gusta, por ejemplo, patina en la calle, se pega un porrazo y tú eres de los que se ríen. No eres de los tiernos que se acercan, y tal, sino, no digo tú, Mary, digo así como que no, ¡ay, vaya porrazo, No, si estoy intentando disimular. No sé si es eso exactamente, no sé si lo estoy verbalizando bien, pero me parece que esto, me da un libro para hacer amigos, calvo de mierda, retrata muy bien un tipo de conducta humana. Y yo creo que tenemos... Al hater. Sí, bueno, o sea, eso llevado a la máxima expresión es claro. El hater, ¿no? Bueno, pero esto es como cuando, pues un hater, ¿no? Que te contesta a lo mejor en Twitter y te contesta de malas maneras. Y me ha pasado alguna vez que a lo mejor le contestas tú, pues tranquilamente, en plan, venga, vamos a debatir, no pasa nada. O sea, se puede hablar sin gritar y demás. Entonces te dicen, sí, no, si yo solamente lo decía por no sé qué, no sé cuántos. Entonces como que se retratan y dices,
Hombre, pero igual no hacía falta, ¿no? Que me gritases por redes sociales, ¿no? Total. Pero fíjate, yo no creo que sea hater. Este comportamiento, al menos como yo lo entiendo, no es exclusivo de los haters. El hater lo lleva mucho más allá. Esto a veces es la dificultad para relacionarte y para entender que te puedes relacionar de otra manera, ¿no? No creo que sea el hater ya directamente, a veces tiene un objetivo y directamente toda su vida es la forma de tratar, o al menos a determinadas personas. Habría que ver cómo demuestra el cariño esta gente. Pero creo que también hay un problema o una conducta, no sé si es un problema, yo sí lo veo como un problema, pero a lo mejor algunos no, que es esa manera de esa dificultad para establecer relaciones en otro plano y pensar que siempre pues tienes que tener o tensión o insultar o provocar, ¿no? Esto Mira, creo que y además creo, Pilar, que el mundo se divide en dos tipos de personas: los que reflexionan sobre esto y los que no lo hacen. Los que reflexionamos incluso sobre nuestros propios errores y nuestras propias incapacidades, ¿no? Porque mira, dice, por ejemplo, y me parece muy bien además lo que dice Cayetano, dice: a mí me ha pasado más de una vez que la otra persona no entiende cuando le pincho y me doy cuenta enseguida de que la manera de acercarse debe ser otra. La manera de acercarse es otra, ¿no? Pero Entonces si hay es gente que tiene mucha habilidad. O sea, si es de una manera divertida... Sí, pero pinchar nunca es una... Oye, lo digo yo, que cometo muchas veces ese error. Claro, luego en esto hay una amalgama increíble. Está en la parte polite, que lo puedes hacer pues más o menos sobrellevable. Hombre, yo intento cuidar la forma de relacionarme con los demás, y además, como lo reflexiono mucho, es el primer paso para aprender y para cambiar. Y luego está la parte loca, o sea, me da un libro para hacer amigos, calvo de mierda. Oye, ¿te importaría si te cojo esto prestado, calvo de mierda? O sea, porque en el fondo yo lo que voy es a ese tipo de perfil, que es mucha la gente que intenta acercarse y que ves que hay afinidad ideológica, o sea, que probablemente podríais ser grandes amigos, pero la manera de aproximarse, de llamar la atención, de levantar el dedo, es inevitablemente marcar distancia, porque no es imposible que nadie se te quiera acercar si eres así, porque todo el mundo te huye, ¿no? Claro. Mira, yo, por ejemplo, otro amigo que tengo es exquisito de cariñoso. Y entonces, siempre, todo el mundo quiere estar con él. ¿Por qué? Porque todo le parece bien. Le llamas para cualquier cosa, se lo ha pasado como nadie. Todo le parece bien. Le dices, joder, es que vaya rollo, macho, qué plomo, nos hemos ido a una obra de teatro, no había quien aguantase. ¿Qué va? Ha estado genial, tío, a mí me ha encantado cuando tal. Todo le parece súper guay. Y entonces dices, por ejemplo, otra cosa, yo además que lo viví... Mi hermana es un poco así. Que todo le parece bien. Sí, normalmente sí. Eso por ejemplo, es mi hermana es muy buena espectadora. Tiene que pasar algo muy grave para que una película no le parezca buena. Siempre todo le parece bien. A mí yo esto lo experimenté cuando escribí el libro, que fue una etapa tan dura que yo no sé si lo volveré a repetir alguna vez. Pero luego ya entregas el libro ya hecho, se lo entregas a alguien y dice, oye, te voy a hacer una crítica positiva. Ya hemos jodido. No me hagas una crítica positiva porque ya no puedo borrar el libro. El libro ya está. En la crítica positiva cabía durante el manuscrito, pero llegaos, no, pero es que yo soy sincero y la gente es sincera, pues entonces yo, mira, quitaría todo esto y además has utilizado demasiado esto, y entonces tú estás ahí mirando, yo esto lo veo mucho después en la feria del libro con los autores, y están ahí mirando como sí, y ¿sabes quién lo sobrelleva increíble? Los actores. Claro, porque uno es verdad que tiene que estar expuesto a la crítica y eso está muy bien, ¿no? Pero los actores, por ejemplo, yo veía a Juan Diego Boto un día caminando con él, que se le acerca a la gente. Oye, Juan, me encantas. Bueno, la última película no, ¿eh? La última película creo que te equivocaste, ahí no estabas nada bien, o sea, se notaba que no te gustaba el papel, se notaba que la película no es buena, que bueno, que ibas como un poco arrastrado. Las anteriores, oye, yo te he seguido, bueno, no me han gustado todas, porque tienes altos y bajos, ¿no? Supongo que, claro, no todos podemos tener buenos días. Eso te pasa a ti también, ¿no? No me dejas opinar. Sí, no, sí tienes razón. Bueno, que si quieres no te lo digo, ¿eh? Y entonces yo le veía y digo, joder, qué aguante, macho. O sea, yo no aguantaría un minuto. Los actores son expertos en soportar eso. Me hacía gracia una cosa que decía aquí, dice, una vez una chica quiso ligar conmigo pegándome puñetazos en el hombro cada vez que yo hacía un chiste. Dice, me callé al tercer puñetazo. Esto me recuerda además a quienes hayáis visto Friends, que ya seréis muchas personas. Hay un capítulo muy bueno de esto y es que retrata exactamente eso mismo, ¿no? Joey, que digamos es el amigo de la cuadrilla que más liga, el más ligón, el más tal, bueno, pues tiene un problema con uno de sus ligues, con una chica, y resulta que esta chica pues hace exactamente lo que dice Moe, ¿no? En cada cosa que le hacía gracia, pues le pegaba unos cuantos puñetazos. Pero claro, él decía, jo, es que me encanta esta chica, ¿no? Me da mucha rabia porque solamente tiene este defecto, ¿no? Y bueno, él de hecho llega pues a llevar como cojines debajo de la ropa para no hacerse daño y demás. Y al final él lo que acabó haciendo fue, bueno, pues hacer lo mismo, y claro, ya dijo, jo, pero me has hecho daño en el brazo, ¿no?
y dijo, jo, es que esto es lo que a mí me estás haciendo justamente, me llevas haciendo desde que te conozco, tal. Y entonces ella en ese momento se dio cuenta, a lo mejor, no digo que le hubieses contestado, ni mucho menos Mu, pero a lo mejor si se lo hubieses dicho, a lo mejor ella no se daba cuenta. O sea, que también muchas veces hacemos cosas un poco por inercia, ¿sabes? Ojo, que yo he comenzado confesando que yo mismo soy el que... Claro. Lo que pasa es que intento pensar si me equivoco o no me equivoco, y a veces cuando uno se plantea, dice, ¿por qué no se me dan bien estas cosas? ¿Por qué me he equivocado? ¿Por qué esta chica que me gustaba ni siquiera ha prestado 2 minutos de atención? Bueno, pues me sirve para reflexionar de, a lo mejor es que has equivocado el mecanismo, o a lo mejor es que no es la forma de aproximarte a nadie, ¿no? Pero... Hombre, yo creo que también hay un punto de inseguridad, ¿no? Ante estas cosas. Incluso la mayor parte de los casos que has contado, cuando te acercas a alguien que te gusta y no sabes si presentarte como realmente eres o crearte ese papel artificial de ser alguien pinchón, o a lo mejor menos cariñoso y más provocador, o incluso si te acercas a un actor y no sabes muy bien cómo abordarle, y a veces yo creo que tiene que ver bastante con esto, con la inseguridad o con la timidez a veces, ¿no? El problema es cuando es una conducta más general o más habitual y que te pasa con todo, entonces sí que puede ser, digamos, más preocupante. Sí. Y una mala formación en relaciones sociales. Hay un libro que es absolutamente maravilloso, que además me lo regaló un amigo, que se llama Cómo hacer amigos. Es un libro escrito en los años 40 y que luego... Sí, lo de calvo de mierda, ¿no? Sí, básicamente. Pero sobre el que se han basado todas las escuelas de negocios después en Estados Unidos. Entonces habla un poco de las relaciones sociales, ¿no? De cómo relacionarte un poquito con los demás, las cosas que nos satisfacen, las cosas que nos incomodan, las cosas que nos molestan, que nos gustan. Y entonces hay una metáfora que tiene al principio del libro que dice: si quieres miel, no le des patadas a una colmena. Que yo creo que a mí me parece un retrato formidable, porque efectivamente no hay peor manera de obtener miel que empezar a darle patadas a la colmena. Si lo quieres, con sutilidad y con cariño, porque si no te van a freír, te van a pinchar. Y entonces es un poquito así como tal. Pero mira, luego los actores, oye, que desarrollan un carácter, de verdad, tenéis una paciencia, dice Miguel Ángel Somé. Bueno, es que no te queda otra muchas veces. Por cierto, ayer, María, estuviste en el teatro. Sí. Es la obra de Miguel Ángel, creo. Sí. Oyente de la cafetera. Se llama Market. La obra es en un teatro que además yo nunca había estado y me gustó mucho, el Teatro de las Letras. Está cerca del centro y me gustó mucho. Fuimos a verla. De hecho, también está para el próximo domingo sobre las 8 de la tarde y me gustó mucho. Es que no quiero contar tampoco mucho de la obra. Yo creo que nos podemos sentir... Creo que te lo van a agradecer los oyentes que están fuera de España, sí. A ver cómo la explico sin hacer ningún spoiler, es que soy muy mala. Pero bueno, es una historia en la que os podéis sentir identificados. Es verdad que luego llega a un punto bastante crítico, pero bueno, habla de las relaciones, habla de las situaciones en las que muchas veces tenemos que tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde. Y... ¿Qué? Cuéntalo. Que no. A ver, que no tiene que ser un gran spoiler, pero la gente envía a una corresponsal a que le cuente de qué va el mundo. Pero es que no puedo contarlo exactamente. Pero puedes hacer un poco un retratillo. A mí me has hecho un retrato y yo no tengo ni idea de qué va la obra más allá de los 2 perfiles que me has dado. Pero es que a ti te gustan los spoilers. No me has spoileado. Especialmente. Bueno, que es un oyente que está haciendo cosas y que están muy bien y que está haciendo una obra de teatro, y muchísima suerte, Miguel Ángel, de verdad, de corazón, y muchísimas gracias por la invitación. Van a estar todavía el fin de semana que viene, así que, bueno, Miguel Ángel ahora mismo está participando en el chat, o sea que seguramente os puede informar mejor, pero está en el Teatro de las Letras, de todas maneras, en Madrid, para aquellas personas que estéis escuchando el programa, que estéis en Madrid, que tengáis el sábado libre y que podáis ir al pues a lo mejor el domingo pues os viene bien. Bueno, total, que sobre las relaciones humanas, que es verdad, dice Atisbo Futuro que todo se reduce a Friends. El mundo está retratado en Friends. Puedes explicar el mundo a través de Friends, ¿no? Hablando de cosas embarazosas que te puedan pasar con alguien que igual ni siquiera es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Lo de ser pinchón, lo de que le hagas pequeños, ¿no? Pegues un poco cuando algo te hace gracia. Pues sobre esto también Elena Noruega recordaba un capítulo de Friends que es muy bueno, en el que, porque Joey, que es el mismo personaje del que estábamos hablando antes, es actor, y ella nos recordaba, dice, yo me estoy acordando del capítulo en el que Joey actúa ante un actor que le escupe. Y es claro, él
se encuentra en una situación en la que le dan un papel que le gusta muchísimo, que además es con un actor, este actor que escupe es un actor buenísimo y claro, no le podía decir, oye, tío, no me escupas, ¿no? Entonces empieza a hacer un montón de mecanismos, empieza a consultar también con sus amigos, a decir, es que ¿cómo hago para que no me escupa en la cara, además? Y entonces empezó a hacer un montón de técnicas, total que al final no le quedó otra que le escupiese y se lo acabó diciendo. Y él ni siquiera era consciente, que era un poco lo que hablábamos, ¿no? Que muchas veces, pues hacemos cosas que pueden molestar al de enfrente y ni siquiera no nos damos somos cuenta. conscientes. Dice Cayetano, totalmente de acuerdo. Dice, cuando dejas de comportarte con gente a la que quieres a través de una fachada, todo es mucho más fácil. O sea, cuando quieres a alguien cerca, lo mejor es quitarse la fachada. Lo que pasa es que no es tan sencillo. Primero porque no nos damos cuenta y luego porque hay veces que la timidez no deja de ser una máscara de la timidez. La timidez muchas veces lo que te impulsa. ¿Nunca os ha pasado quedaros callados? Ostras, es una cosa Muchas terrible. veces. Cuando te gusta alguien, bueno, te gusta o te cae bien, te cae muy bien, pero digamos que esto cuando se está ligando se ve de forma todavía más angustiosa, porque cuando alguien te cae bien te puedes quedar mirando con cara de jeje, no pasa nada. Pero cuando alguien te gusta y quedas, una cita, por ejemplo, y bueno, pues qué bien, ¿no? Yo siempre he combatido eso diciendo, bueno, ¿y qué más? ¿En serio? Bueno, sí, es una traspasando la responsabilidad. De esto podría hablar Claro. María Galería. Dios mío, la primera cita que tuvimos, es que no me está escuchando, pero está ahí al lado. Pero la primera cita que tuvimos, yo le decía, entonces cuéntame cosas de ti. Y dice, claro, ¿me hiciste un test? Que yo pensaba, pero, bueno, y entonces en tu infancia, bueno, ¿y qué más? Y cuando eras pequeña, pero esto no, pero ¿y qué más? Pero tú eres bueno en esas cosas de sacar conversación. Que va, me vengo abajo enseguida. Lo paso fatal, soy súper No, vergonzoso. tú eres bueno. Será súper por vergonzoso. práctica, por el trabajo también que te obliga a esto, pero eres bueno sacando A ver, lo que he perdido es un poco de pudor. O sea, que en eso he ganado un poquito de seguridad personal porque yo era súper vergonzoso. Pero tengo un amigo que se llama Jaime Compairé, que es... Tú lo conoces bien, Pai. Sí. Con el que hemos trabajado además mucho tiempo. Pero Jaime Compairé tenía una capacidad extraordinaria. Le presentas a alguien y te hace el test incómodo. Y entonces cada vez que le presentábamos a alguien le decíamos, ahora te vamos a presentar a Jaime, no te asustes. Pero era un gran seductor. Es un gran seductor. Un increíble, un extraordinario seductor. Y se acerca a alguien y entonces, entonces tú tal. Pero vienes huyendo de tus padres o de tu pareja o tal, no sé qué. O sea, y decías, a ver, Jaime, me estás incomodando. O sea, es la primera vez que te conozco. O sea, me estás poniendo incómodo, me haces sentir incómodo. ¿En serio? Sí. Y yo he aprendido a contestar ese tipo de cosas. Esta pregunta me hace sentir incómodo. ¡Bum! Claro, no, luego... Porque si te hacen sentir incómodo, tú se la devuelves, claro. Claro, esta pregunta me A mí hace hay veces sentir que me pasa lo que le pasa a Hilo, que dice... A mí me pasa todo lo contrario, que cuando estoy nervioso, cuando estoy en una situación incómoda, cuando no sé qué tema de conversación sacar, dice, me pongo a hablar un montón. También, sí. eso también. Y entonces empiezas a hablar y luego, cuando vuelves a casa, dices, es que qué rollo he pegado. Pero claro, a mí sobre todo, no tanto cuando yo estoy nerviosa, sino cuando a la persona de enfrente la veo nerviosa. Porque digo, lo está pasando mal. Y entonces intento hablar, pero además tranquilamente, porque si hablas muy rápido, pues la otra persona se pone más nerviosa, ¿no? Pero intentar hablar lo más tranquilamente posible, además de temas en los que pueda empatizar y demás, porque no me gusta ver a la gente que esté nerviosa o incómoda. No lo soporto. ¿Queréis que os dé algunos trucos? Existen, Venga. pero además están avalados por lingüistas, ¿no? Es una pensé cosa que que ibas a yo... decir. No. Por el doctor Amor. Por el doctor Amor. Podría estar avalado por el doctor Amor, pero no. Hay unos recursos que se utilizan y que se han utilizado. Mira, por aquí está entrando María Galería, que entra muy sigilosa, muy... Estaba contando, qué buen momento. Estaba contando María, sí, qué buen momento para ella. Estaba contando la manera en la que yo intentaba ligar contigo. Y entonces he contado que te hacía preguntas insólitas del estilo de bueno, ¿y qué más? Está mirando con cara de qué vergüenza, qué escándalo. Bueno, pues hay patrones. Esto vale para las reuniones, vale para las Pero que relaciones. lo tienes apuntado. Que no es broma, que esto está estudiado Oye, académicamente. estas cosas no me las has enseñado a mí. Bueno, esto vale mucho dinero. Mucho dinero. No, en serio, esto es... Está protegido con un pin. No, esto es la manera, los patrones que existen de los encuentros entre las personas, entre los seres humanos, la manera en la que tenemos de interactuar y qué cosas nos provocan según qué efectos, ¿no? Entonces, la manera más sencilla para relacionarse, más efectiva para relacionarse con la gente sin que la gente se sienta que está siendo atacada, ¿no? Entonces, hay algunas cosas básicas que consisten fundamentalmente en que la gente quiere ser escuchada,
no quiere escuchar. Los seres humanos, nuestra naturaleza nos invita a ser escuchados. Y la gente que cuando terminamos una reunión, un encuentro, cuando nos hemos conocido por primera vez, para que alguien salga diciendo qué encuentro tan agradable he tenido, he conocido hoy una persona maravillosa, tal, esto es muy egoísta, pero es real, ¿eh? Esto funciona, insisto, si queréis os doy después algo de bibliografía sobre quiénes y dónde se han desarrollado estas teorías, pero están hechos por neurolingüistas en Estados Unidos. Entonces, generalmente la gente que sale más satisfecha después de un encuentro con alguien o después de una reunión es aquella que ha observado un espejo ante sí mismo, donde se ha sentido escuchada, es decir, le han dejado hablar, que aquellos que somos muy tímidos cometemos el error de no dejar hablar, estar permanentemente hablando. Bueno, pues es más eficaz hacer más preguntas que contar cosas de uno mismo. Hacer más preguntas, dejar que la otra persona pues se exprese y hable de las cosas, ¿no? Hablar de ellos, no de ti. Y sobre todo de cuestiones biográficas, o sea, humanas, personales, su relación con los padres, su relación con los demás, su relación con su familia, ¿no? Y encontrar las cosas en las que estamos más de acuerdo. Hay un montón de cosas, eso no quiere decir que estés trampeando, porque hay cosas en las que realmente estarás de acuerdo. Pero intentar omitir aquellas cosas que distancian. Por cierto, este tipo de recursos son los que se utilizan, por ejemplo, en las reuniones que hacía Cruz Roja de mediación en los conflictos internacionales. No es una cuestión, es un protocolo que se aplica, ¿no? Generalmente, la mejor manera de aproximación al ser humano, esto le va a escandalizar al 90% de la gente, la mejor manera es regalándole algo. No necesariamente de mucho valor, pero el regalo, tenemos una costumbre cultural que, esto claro, cualquiera dice, ¿por qué los indios la primera forma de acercarse a los del séptimo de caballería era ofreciendo algo, un gesto, un símbolo? Porque crea un mecanismo de respuesta que inmediatamente siente la otra persona que tiene una deuda contraída al haber recibido un regalo. Entonces se establece una dinámica de necesitamos cooperar. Esto os juro que está descrito y además activa unos procesos neuronales. No es una cuestión que simplemente forme parte de la cuestión cultural, es que activa unas neuronas por nuestra propia... Hay un montón de cosas. Os voy a contar un experimento que se hizo que a mí me pareció maravilloso. En una fiesta contrataron a un grupo de actores. El resto de los invitados no sabían que era un experimento sociológico. Y entonces en la fiesta contrataron a un grupo de actores que tenían que hacerse pasar por invitados y cuyo trabajo consistía en interrelacionarse, interactuar con los invitados sorpresa. Y entonces ellos se relacionaban, pero su trabajo consistía en elogiar algún aspecto real, no podía ser inventado, algún aspecto real de los invitados. Por ejemplo, los zapatos de alguien que se veía que los había elegido con mimo, aunque fueran estrafalarios. Pero esa chica que llega vestida de forma más o menos común, pero de pronto lleva unos zapatos de colores amarillos y de rayas. Claramente lo ha elegido voluntariamente y lo ha elegido y le ha requerido un proceso y probablemente también se ha tenido que sentar a reflexionar si será conveniente o no llevarlos a la fiesta. Bueno, pues el actor se acercaba y decía, oye, te he estado mirando, me encantan los zapatos que lleva, se nota de dónde son, y establecía una conversación en torno a los zapatos. Otros llegaban y decían, oye, me encanta esa camiseta que llevas, se te queda súper bien. O alguien que había estado bailando, oye, me encanta cómo bailas, se nota que tú algo lo has visto, o te gustan mucho las películas de danza o alguna cosa así. Elogios reales sobre cuestiones que estaban ocurriendo en el este. Cuando hicieron una encuesta, la gente coincidió en el 90% de que era la mejor fiesta en la que habían estado en su vida. La mejor fiesta en la que habían estado en su vida. Porque se habían sentido escuchados, porque algunos habían interactuado. Por las razones que fuera, se habían sentido elogiados. ¿Qué os parece? Muy comprensible y muy humano, sí. Es muy humano, y en el fondo Sí. las relaciones humanas se basan en cosas que son bastante coherentes. Y yo creo pero que no es lo que hacemos habitualmente. No, pero llegamos yo y creo decimos, que... jo, esa camisa, anda, que vaya camisa te has puesto. Es muy español. Esa camisa no te queda bien. O yo que voy con estos pantalones yo así creo medio que- tailandeses que me dicen, ¿qué vas, vestido de hippie? Claro, no, yo creo que todo se basa, además lo apuntabais también en el chat, en ser lo más naturales posibles. Es que yo creo que todo funciona mucho mejor y todo fluye mucho mejor, sobre todo entre personas, cuando es lo más natural posible. Lo que pasa que muchas veces va contra natura. O sea, no, nos cuesta muchísimo ser naturales, hablar de las cosas que realmente sentimos. Pues eso, pues ver a una persona y decir, jo, es que me gusta tu falda, pues te lo digo, ¿no? Pero siempre pensamos, no, pues seguro que le voy a molestar, seguro que es absurdo, que le parece absurdo, ¿no? Y es un poco la inseguridad de lo que hablábamos antes. Muchas veces la inseguridad nos hace no ser naturales. Y yo creo que es lo que tenemos que acabar combatiendo.
Pero yo creo que no es tanto ser natural, que también, sino a veces lo que cuesta decir las cosas buenas a los demás, ¿no? Eso también es algo, no sé si es, Esa es la clave. Educación o sociológico, no sé por qué, pero es verdad que nos cuesta mucho reconocer las cosas buenas de los demás. En cambio, sobre todo en España, somos muy rápidos en señalar lo negativo. Esto está mal, pero para alabar nos cuesta muchísimo más, y eso es una pena, porque al final necesitamos, como este experimento revelaba un poco, ¿no? Te sientes mucho mejor cuando también te reconocen lo que haces bien. Es el palo, la zanahoria, o no sé si es la mejor analogía, pero es verdad que muchas veces el refuerzo positivo, que nos cuesta tanto en esta sociedad y en el mundo actual, te ayuda y te viene mucho mejor y suaviza las cosas y hace que todos seamos más felices o que incluso nos pasemos un buen rato, como el experimento de la fiesta, ¿no? Está descrito, tiene fundamento, que no voy a entrar en los fundamentos porque nos extenderíamos un montón, pero hay un montón de literatura sobre esto. Pero ahora estoy leyendo otro libro que es de un autor que se llama Chris Voss, que se llama Rompe la barrera del no, que son precisamente además experiencias sobre negociación. Y este hombre ha sido el negociador máximo del FBI, negociador ante secuestros, mediador ante secuestros. Entonces le ha tocado negociar en los peores secuestros en Haití, ha sido el director de la oficina de negociación y entonces estableció unos protocolos básicos de negociación, que es muy interesante, porque lo que demuestra en realidad es que la mente humana funciona de formas muy parecidas en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas, luego ahora está dando clases en la Universidad de Harvard y eso es un tipo pues que todo esto lo ha establecido un protocolo con base científica, ¿no? Y da muchas clases en escuelas de negocios y cómo se puede aplicar todo esto a la vida, a los negocios, a todo. Y entonces, las conclusiones de todo esto, que son las que uno se imagina. Dice, generalmente te relacionas con alguien, elogia algo, hazle sentir importante. Pero debe ser un aprecio honrado y sincero. Tienes que hablar de ellos, no de ti, de lo que les interesa a ellos, a los demás, no a ti. Después, si el interés es sincero, la sonrisa es sincera, tienes que prestar atención escuchando. Y entonces todos coinciden en que normalmente, dice, la gente con la que hablas siempre está más interesada en sí misma que en los demás. Y esto se ve muy fácilmente con cualquier conversación en la que podáis analizar. Es dramático porque en cierta forma también nos presenta como seres bastante egoístas en general. Pero es verdad que esto abre muchas, sobre todo con ciertos personajes que tienen poder especialmente. Se ve especialmente, por ejemplo, la gente que ha llegado muy alto se complace mucho en escuchar sus luchas iniciales, sus propias historias, de cómo llegaron allí, de cómo son elogiados con eso, ¿no? Así que, hay toda una dinámica. No sé si es muy aplicable a todo en la vida, a todas las conductas, pero desde luego lo que... Yo creo que a todo el mundo le gusta que le escuchen, ¿no? Sí, básicamente... Mira qué herramienta hemos inventado aquí. Y... una especie de diván. Pero yo creo que también, y por eso lo difícil es... saber escuchar, ¿no? Que muchas veces nos cuesta, pero yo creo que si escuchásemos más seríamos mejores personas y viviríamos en un mundo mucho mejor. Así que relativizarías las cosas a veces también, escuchando a los demás. Es verdad que probablemente algunos de tus problemas no te parecerían tan importantes o eso. Lo que pasa es que a mí me parece interesante con este perfil que has mencionado, Fer, cómo consigues alabar algo bueno de alguien con quien estás negociando, un secuestrador o un atracador de un banco, ¿no? Es curioso esa capacidad. Realmente tienes que tener, no sé, una habilidad especial para ser capaz de generar esa empatía con alguien con quien además estás intentando arrestarle o en el fondo estás intentando pues eso, acabar con una situación que además pone en peligro la vida de otras personas, ¿no? En este sentido también, si se puede en una situación así, se tiene que poder en cualquier otro ambiente. Ha habido muchas escuelas y el mismo autor cuenta en el libro cómo los protocolos han ido cambiando muchísimo, ¿no? Pero tiene que ver mucho en cómo vas conduciendo al mismo lugar a una persona que tiene mucha determinación y que probablemente tiene mucha desesperación, y cómo le vas conduciendo a las mismas conclusiones, ¿no? Las conclusiones que tienen que ser que es peor el escenario en el que está que dejarlo en donde está. O sea, es peor continuar por ese camino que dejarlo donde está, ¿no? Y luego cuenta muchas expresiones de cómo se acercaba él, por ejemplo, a primero conocer bien a la persona que está participando en un secuestro, ¿no? A la persona que lo está haciendo,
conocer bien cuáles son las razones que le motivan a ello. Porque hay gente que tiene razones que superan la comprensión. Dice, ¿cómo eres capaz de provocar tanto dolor cuando en realidad a lo mejor lo que estás buscando es una solución desesperada para proteger a tu propia familia? O a lo mejor lo que no quieres es volver a la cárcel. Entonces, conociendo le da ciertos recursos. Él va contando algunos casos personales, la verdad, sinceramente es apasionante, ¿no? Porque luego hay una cosa en la que dice, tienen todos, esto es lo que han trabajado mucho, es el lenguaje con el que te vas a dirigir al secuestrador, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo lo que quiere es sentir que tiene el control de la situación. Y tú puedes sentir que tienes el control. No es lo mismo decirle, ¿me vas a aportar una prueba de vida? En cuyo caso se ve que el control de la situación lo tienes tú, que le estás exigiendo una prueba de vida sobre la persona a la que tienes secuestrada. No es lo mismo que decir, ¿y cómo sé yo que está viva? En cuyo caso el control lo tiene la otra persona de saber que tiene el poder de hacértelo ver. Bueno, pues todo esto va conduciendo a la persona a, en cierta manera, entregarse voluntariamente a un camino, a un desenlace que no sea el peor, ¿no? El fatal. Entonces, todo esto está súper elaborado con doctores en psicología, también en filosofía, también en neurociencia, neurolenguaje, en fin, todo en la manera en la que tenemos de responder a ciertos estímulos y todo eso. Es apasionante, de verdad. Pero todo conduce a lo mismo. Si quieres miel, no le des patadas a una colmena. 1. Y 2, no se puede pedir un libro para hacer amigos llamando calvo de mierda al dependiente. No funciona. No te lo van a dar. Así que eso me recuerda también a un problema real que tienes. Eso me recuerda a otra técnica que también alguien me comentó una vez, pues de estas que está descrita casi en psicología, cuando tienes que darle una mala noticia a alguien o cuando tienes que hacerle una crítica, ¿no? Pues en ambientes o personales o de trabajo, en cualquier ambiente. Y es el más, menos más, que se consiste en decir 2 cosas buenas de la otra persona, la crítica o la cosa negativa y terminar siempre con una cosa positiva. Y es verdad que si lo intentas aplicar, cualquier crítica que tengas que hacer entra mucho mejor y de forma mucho menos agresiva que si la planteas directamente, ¿no? Es verdad que requiere una cierta planificación, pero si la piensas, es verdad que si tienes que decirle algo malo a alguien, algo que hace mal en su trabajo, por ejemplo, decirle, bueno, este aspecto lo haces muy bien, creo que aportas mucho al equipo, pero tienes este defecto, aunque vamos a trabajar con ello. La manera de decirlo es verdad que es curioso, pero sí que funciona y sí que permite hacer críticas de una forma mucho más suave. No, el lenguaje es tan poderoso, tan absolutamente poderoso, y lo despreciamos tanto, también porque lo ignoramos la extraordinaria herramienta que es, ¿no? Pero mira, Pipistrello esto lo lleva a un territorio y dice, es usted un facha homófobo, misógino, racista, ignorante, pero ¿quién tuviera su barba, señora Abascal? Pues sí, es una manera. Es una manera. No, pero luego todas estas técnicas yo las intento... Este es el menos más. Pero vamos. Pero en todo caso saldrá seguramente tocándose la barba así diciendo, pues voy a tener una buena barba. No, pero yo todo esto lo veo con el pequeño Fer y no todas son eficaces. No todas estas herramientas son eficaces porque la primera la cuelas, pero la tercera vez que la intentas copiar, que la intentas reproducir, ya esto no... Pero bueno, nos vamos. Sí, nos vamos a marchar. Se había sentado aquí María Galería, le iba a preguntar por mis dotes de icono traumas de infancia pop. Ahora. No, mis dotes de icono pop para ligar, pero creo que este capítulo podemos dejarlo para otra ocasión. Tenemos tiempo, ¿Tú crees que tenemos tiempo? No lo sé. Te hice muchas preguntas, ¿no? Me hiciste una entrevista. Una entrevista. Sí, que luego esto que dicen, dice... Bueno, no, perdón, cuenta. Voy a aplicar más. ¿Qué quieres que cuente cómo quedamos? Sí. No, ¿cómo fue de vergonzante mi actitud? No, la verdad es que si estoy aquí es que no fue tan vergonzante. Bien, queridos amigos, funcionó. Lo que no sabía es que te habías leído libros para conquistarme. Había preparado un tratado. Había preparado gustos parecidos, cosas interesantes, en fin. Bueno, vamos a terminar con esto porque me va a costar algún. Y encima María.es se pone a hacer fotografías. Mary, por favor. Finaliza esta pandemia. Perdón, María Galería. Gracias. Y nos vamos. Mary, adiós. Todo hay que retratarlo, Fer. Sobre todo para personas que tenemos tan poca memoria como tú y yo. Ahora tengo que explicar qué libros me he leído, qué trampas de manipulación utilicé. Pero es adorable, utilicé. Fer. Sí, es adorable. Sí, utilicé recursos que no están en los manuales. También diré, la experiencia. Ahí. No, en fin. Sácale el lado positivo. Déjalo tantas ganas de conquistar a María que recurriste a toda la ayuda posible. Me acaban de pillar los trucos. No sabía yo efectivamente que estaba haciendo aquí una radiografía. Pero si ya lo sabía, no pasa nada. Ya lo sé. Bueno, adiós. Déjalo, Fer, porque si no la vas a liar.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.